Los sábados a las 17 por Radio Trend Topic, charlamos con gente famosa como vos. Queremos saber cómo es tu trabajo y cómo lo haces. Porque tenés mucho para contar y porque tenemos mucho para escuchar, hacemos Famosos Entre Nosotros. Hola Fen, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Otro sábado de Famosos Entre Nosotros, pasándola bien siempre, aprendiendo mucho, divirtiéndonos y charlando, que es lo que más nos gusta. Hola Ale. Hola Nano, ¿cómo estás? Y festejando nuestros 10 años que cumpliremos en breve. En breve. De Famosos Entre Nosotros. Así Ahí que, está, bueno, sí. Siempre estamos ¿Cómo creas festejando. expectativas vos? Sí, ¿no? Me gusta, es lo mío, es lo mío. Está muy bien. Bueno, no me quiero demorar porque hoy, como todos los sábados, tenemos una invitada de lujo que nos va a contar cosas, temas muy interesantes. Y de las que no sabemos absolutamente nada. Así es. Ella es doctora en física, especialista en meteorología del espacio. Es Adriana Gulizano y le voy a dar la bienvenida. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Permitirme explicar un poco cómo son mis líneas de trabajo, así que yo encantada. Bueno, agradecidos bueno. nosotros de tu presencia. Qué bueno. Bueno, por el principio, Claro. Empezamos como siempre. ¿Cómo empezaste, Adriana? Bueno, mira, yo era la típica estudiante abanderada y todo eso, que me interesaba el mundo. Ajá. ¿Sí? Es algo que, la curiosidad es algo que uno tiene que desarrollar. Diría, ¿no? Bernard Shaw diría que era una persona muy curiosa hasta que se empezó a educar. Bueno, yo por suerte no me pasó eso, y cuando estaba tratando de elegir carrera, vino un investigador a dar una charla en mi colegio secundario. Bueno. Era un físico. Y bueno, eso me decantó. No, a mí me encantaban un montón de cosas, sobre todo las humanísticas, pero me explicó explicó su tarea de una manera tan interesante que yo dije, pero esto es muy interesante, yo quiero saber esto, yo quiero aprender esto. Y ahí empezó todo, ahí empezó el derrotero. Me fui a la universidad, hablé con un investigador, a ver de qué se trataba esto de ser un físico o una física. Me dijo que leyera la Feynman Lectures on Physics, que es un premio Nobel, Feynman. Me conseguí una edición bilingüe porque en aquel momento mi nivel de inglés era bastante elemental. El gato está debajo de la mesa, era Tarzán. Era casi lo más que podía llegar a decir. Inglés Tarzán. Un inglés bastante limitado. Así que, y lo leí, por supuesto no entendía ninguna de las ecuaciones, pero estaba bellamente escrito. Y eso dijo, bueno, esto es lo que a mí me gustaría hacer. Perdón que haga una breve interrupción, Adriana. Esta persona, este profesional que dio la charla, sí. ¿Supo en algún momento lo que... ¿Sabes que no? Era un profesional provocó? De la CONEA, no, nunca lo supo. Mira. Y la verdad que a mí me cambió el destino, básicamente. Claro, qué importante. A mí me cambió el destino, sí. Esas charlas de orientación vocacional llaman en algunos lugares, o simplemente charlas de informativas. de divulgación. Claro. O sea, esa es la importancia de la... Por eso este programa, por ejemplo, me parece fantástico. Ay, bueno. Porque le da la voz a un montón de personas que, como les puedo decir, no tienen voz, o la voz está, digamos, no está tan difundida, porque, bueno, lo que hacen los investigadores es bastante de nicho, ¿verdad? Claro. Entonces, les agradezco la oportunidad, básicamente. Por favor. Me hizo acordar en un momento cuando vino el doctor Juan Pablo Paz, el físico cuántico, recordó que una de las cuestiones por las que él se había decidido a hacer física, además de los profesores del colegio, era que, no me acuerdo quién, nos había venido a dar una charla sobre el principio de indeterminación de Heisenberg. ¡Genial! Y bueno, qué sé yo, a todos nos movió algo porque estaba, viste, era súper interesante.
Claro. Y bueno, a él lo movió para ese lado. Y mira dónde llegó, ¿no? Claro. Mira dónde llegó. Adriana, y si tengo que partir de algo muy, muy básico para todos nosotros, ¿no? Que te preguntamos, ¿qué es la física? Si uno tuviera que, aunque sea, decirnos, bueno, ¿y doctora en física? ¿Y qué es la física? ¿Qué hacemos? Bueno, ustedes saben que la física explica el mundo, básicamente, ¿no? Cómo funcionan las cosas, por qué funcionan las cosas, y utiliza como lenguaje la matemática, ¿sí? El lenguaje de la física es la matemática. O sea, no solamente explicamos los fenómenos o los estudiamos o intentamos incluso predecir el comportamiento del sistema, sino que además cuantificamos esa explicación y la trasladamos a leyes que tienen que ver con el mundo real, ¿no? Con lo que se mide. Entonces vos me dirás, bueno, y entonces la diferencia entre la física y la matemática, ¿qué onda, no? Porque, bueno, justamente la matemática vive en espacios abstractos que no tienen que ver con el mundo en que vivimos, y la física utiliza la matemática como herramienta para describir el mundo en que realmente vivimos. Entonces, en el momento en que la física describe el mundo, ya deja de ser matemática y se convierte en física y puede ser contrastada con mediciones. O sea, la diferencia es que uno puede ir y medir y fijarse si su hipótesis es correcta. Bien. ¿Está bien? Adriana, ¿y qué tiempo, qué grado de experimentación requiere esto que Bueno, es una carrera larga, es una carrera de 6 años. La licenciatura, yo me recibí de licenciada en la Universidad de Buenos Aires, y otro tanto para el posgrado, para hacer el doctorado. Yo hice mi doctorado en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio y rendí mi tesis doctoral en la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Pero bueno, cuando uno se termina la licenciatura, tiene que elegir cuál es la rama, digamos, a la que se va a dedicar, ¿no? De la física. La física, como explica todo, básicamente, entonces tenés que elegir de todo cuál es el pedacito que te interesa, básicamente. ¿Y lo sabías de comienzo? En verdad no. A mí me gustaba mucho materia condensada, cómo estaban formadas las cosas. Hacíamos materiales por deposición en plasma, cómo endurecer superficies, cómo cambiar las propiedades de la superficie respecto de la del bulk o la del medio, digamos, en volumen. Y resulta que se rompió la máquina. Yo estaba en el Centro Atómico Constituyente, ahí estaba esa máquina, se rompió. El repuesto iba a tardar 1 año en venir desde Japón, y yo me quería recibir. Claro. Entonces dije, ok, bueno, vamos a hacer algo que no dependa de una maquinaria. Y entonces ahí empezó a hacerlo. Yo estaba dando clases en la universidad como ayudante. Estaba dando una materia con un jefe de trabajos prácticos, que después fue mi director de tesis de licenciatura y de mi tesis doctoral, el doctor Sergio Dazo. Y entonces él me ofreció tema. Me dice, mira, yo estoy haciendo meteorología del espacio, física del medio interplanetario, ¿te interesa? Y yo dije, sí, perfecto. Entonces empezamos a estudiar, yo empecé a analizar datos de satélites de la NASA, hacer lo que nosotros llamamos cartoneo electrónico, ¿no? Porque como nosotros no tenemos nuestros propios satélites de tipo NASA, usábamos los datos de ellos, que tienen una cantidad de datos enormes y no dan abasto para procesarlos. Y bueno, ahí empezó mi interés en la relación Sol-Tierra, qué pasa con la estrella que mantiene vivo a nuestro sistema solar y a nuestro planeta. Y bueno, si ustedes se dan cuenta de que el Sol en realidad es el 99% de la masa del sistema solar, y nosotros somos una pequita chiquitita. Entonces el Sol estornuda y en la Tierra se nos complica, ¿no? Por suerte el Sol tiene como su escudo, que es su campo magnético, ¿no? Que nos protege muchísimo, pero bueno, esa protección no es tan perfecta. Y entonces, estudiar esa interacción me interesaba muchísimo, sobre todo porque además tiene un derrame tecnológico y porque además tiene relación con lo que nos pasa a nosotros en la Tierra. Entonces, además de la física básica, ¿no? De ampliar el conocimiento, uno tiene además ese plus
de que ese conocimiento deriva después en aplicaciones y en cosas que son, digamos, que tienen una inmediatez de utilidad. Claro. Entonces, bueno, eso a mí me interesó mucho. Ajá. ¿Cuál es la inmediatez? Porque bueno, yo de afuera... Bueno, fíjate vos que, por ejemplo, cuando hay un evento solar, probablemente las antenas de televisión satelital no te funcionen y vos no tengas, no puedas ver tu programa preferido. O las comunicaciones en HF se corten. O los sistemas de posicionamiento global te digan que estás en el medio del Atlántico cuando no lo estás. Sí, cuando no te moviste de tu casa. Con lo cual los sistemas tecnológicos pueden empezar a fallar y darte información errónea. Por supuesto, si uno está sobre aviso, puede mitigar ese problema, ¿no? Si estás en un avión, los aviones viajan a muy alta velocidad. Entonces, un error de posicionamiento después escala, digamos, un pequeño error en la posición se deriva mucho y uno puede terminar en cualquier lado, básicamente. Pero si uno sabe que no puede usar el sistema de posicionamiento y utiliza sistemas inerciales, no hay problema, porque sabe que eso le va a pasar, sabe que no puede confiar en su instrumental y ya está. Y sabe que si no se puede comunicar con la torre de control, no pasa nada, no es que se le rompió la radio, sino que estamos con una... Exacto, claro. Ese tipo de cosas es importante. Y esa es la utilidad inmediata, ¿no? ¿Y pasa mucho eso? Y pasa, sí, pasa. Pero bueno, desde el año 2019 los pilotos comerciales están recibiendo, además de su pronóstico de meteorología tradicional, el pronóstico de meteorología del espacio. ¿Sí? Entonces saben, o sea, por supuesto, como en la meteorología tradicional, el piloto es el que decide si quiere volar en esas condiciones, si quieren volar cuando le puede fallar las comunicaciones, el GPS y todos sus sistemas. O sea, eso es una elección del piloto, pero se le da esa información. Yo estoy en el International Space Environment Service por parte de Argentina. El vicepresidente ahora de ICES, esta institución, es el doctor Sergio Dazo, que te comentaba recién. Y bueno, yo estoy representando a Argentina ahí. Y bueno, se mandan estos pronósticos. El Servicio Meteorológico Nacional es el que lo reenvía a la Organización Civil de Aviación y se reparte a los pilotos de aeronaves comerciales. Adriana, la meteorología del espacio así como tal, ¿es una disciplina, no sé si está bien descrito, reciente, más o menos moderna o no? ¿Cómo es esto? Bueno, en realidad desde que empezó el plan espacial se empezaron a tener en cuenta este tipo de cosas. Antes, o sea, se tuvo muchísima suerte, por decirlo de alguna manera, porque si nos fijamos, el primer paper que hablaba de el viento solar, o sea que el sol estaba perdiendo partículas en estado de plasma, ¿se acuerdan del cuarto estado de la materia? Sólido, líquido, gaseoso y plasma, cuando los electrones, protones y todas las cositas estaban desarmados y no en forma de átomo. Bueno, las partículas estas cargadas que viajan, que se mueven, están en estado de plasma, y partículas que se mueven forman corrientes. Entonces, plasma magnetizado, ¿sí? Las corrientes son la fuente del campo magnético. Entonces, este plasma, digamos, es el viento solar usual. Y después hay elementos que son transitorios, que pueden desestabilizarse en la corona solar, que envían burbujas de plasma mucho más grandes y que pueden afectar astronautas, a los sistemas espaciales, a la nave espacial internacional, digamos, a los satélites y a las personas, a los astronautas. Que están en el espacio. Por fortuna, cuando el hombre llegó a la Luna estábamos en un mínimo solar. Entonces estas burbujas de plasma eran menos frecuentes y bueno, y no pasó nada, no se nos frió ningún astronauta, lo cual está muy bueno. Sí. Pero después, bueno, con todas las mediciones y lo que se empezó a saber, se empezó a estudiar que esto podía ser peligroso, que había problemas, ¿no? Entonces, desde la década espacial, de los 70, de los 60, se empezó ya a estudiar. En cuanto a pronóstico, estamos como
en meteorología tradicional hace 50 años. O sea, no tenemos tantos puntos de medición y entonces es difícil hacer un pronóstico de meteorología espacial demasiado acertado todavía, pero estamos en eso, o sea, por eso hay que seguir investigando, ¿verdad? Claro. No sé si te servirá de consuelo, los pronosticadores de acá tampoco la pegan demasiado. No, pero eso no es un problema. A ver, yo quiero aclarar que el sistema terrestre es un sistema no lineal. Claro. Con lo cual, claro, entonces básicamente lo que se hacen es se corren modelos, se hace estadística y se dan probabilidades. Claro. Si no se puede, digamos, es una limitación intrínseca de la naturaleza, no es que están haciendo mal el trabajo, ¿verdad? Claro, a eso me refería. No. Y, entonces... Bueno, te interrumpo porque tenemos que ir al primer corte. Estamos con Adriana Gulizano, que es doctora en física, especialista en rayos cósmicos, me gusta decir, meteorología de los rayos. Y tenemos una pregunta gancho, Adriana, no la contestes ahora. Mitos. Lo que vos dijiste hace un rato, la NASA tiene no sé cuántos satélites, nosotros usamos lo que podemos. ¿Está hecha la Argentina para el espacio? No la contestes ahora, vamos al primer tema, el tema Mark Knopfler del programa. Y como no podía ser de otra forma, In the Sky, en el cielo. Vamos, Juancito, cuando quieras. Are you home from the sea, my soul melody? You've been away roaming, far away from here. Weathered a storm, your heart unafraid. Crossed every ocean in the boat that you made. Been blowing your horn, scaring the spooks. No crotchets or quavers in your on sailing all night, straight in the rain, like a bird on his own flight, in his domain, in the sky, in the sky. Running in on the tide with the first of the stars, the moon on the water, and the sound of guitars, glide into the omen as the night falls, tie up in the haze by the old harbor wall. And the hard-bitten stranger, as deaf as a post, who stands at the fire where a poet's dreams roam. You can't know the story, can't feel the pain, and all of the glory falls around him like rain in the sky, in the
beacon of hope, and strong as a sea boat, strong as a rope, and the vagabond wind whispers over the bay, and the songs and the laughter are carried away in the sky, in the sky. La, 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 in the sky, in the sky. Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Seguimos con nuestra famosa de la tarde, Adriana Gulizano. Ella es doctora en física, especialista en meteorología del espacio, y quedó una pregunta gancho. Sí, quedó una pregunta gancho. ¿La ciencia del espacio es para la Argentina? Sí, por supuesto. Además, estamos ubicados... Es un mito, por eso yo lo preguntaba. ¿Cómo es un mito? No, la ciencia del espacio, nuestros países, sobre todo Argentina, tiene que implicarse en la meteorología del espacio. ¿Por qué? Porque estamos justamente ubicados en lo que se llama la anomalía sudamericana, donde el campo geomagnético, o el campo magnético terrestre es un poco más débil, y entonces los satélites que pasan sobre nuestro territorio ponen sus paneles solares en modo de se pliegan, digamos, para no sufrir bombardeos de partículas y verse expuestos y disminuir su vida útil. Entonces, si nosotros queremos que nuestro país va a crecer, va a tener mayor necesidad de comunicaciones, mayor, digamos, necesidad de tecnología satelital, y por lo tanto necesitamos tener un buen entendimiento de la meteorología del espacio para que esto no suceda, para que cuando pase por nuestro territorio estos satélites tengamos comunicaciones, tengamos todas las ventajas de esta tecnología, ¿verdad? Y Argentina ha sido pionera, digamos, hemos construido satélites, hemos enviado satélites de comunicaciones. Sí, ARSAT, Argentina, exacto, las ARSAT, INVAP, CONAE. Argentina, en términos de potencialidad, está con todo el capital humano necesario, y además con la expertise, con la experiencia necesaria como para poder encarar esto, ¿sí? Yo me preguntaba, bueno, te pregunto, cuando te decía lo de la etapa de experimentación, digo, ¿no? Cuando están estudiando un fenómeno, o como se describa, hay una etapa de prueba y error. ¿Cómo es esto? Hasta que uno pueda decir, y en todo caso, llegar a enunciar una ley en este sentido, ¿no? Bueno, una ley desde la física. Desde la física, claro. En general, primero se hacen hipótesis, ¿sí?, que se empiezan a validar con mediciones, hasta que uno pueda decir, bueno, esto sí es una ley física. Pero incluso cuando estamos hablando de las leyes de la física, las estamos dando por válidas dentro de nuestra tolerancia de medición. ¿Está bien? Entonces dijimos, bueno, este es el límite para la velocidad de la luz, hasta mientras, digamos, yo puedo medir esto con este error, ¿no? Entonces dijimos, bueno, hasta que surja algo nuevo que nos diga, bueno, mira, esto que parecía que era inamovible, que era, bueno, encontramos algo superador. Y entonces, ¿por qué no los descubrieron? ¿Por qué la relatividad, por ejemplo, ¿no? Hablando de físicos notables, ¿por qué la relatividad surgió 400 años después de las leyes de Newton? Bueno, porque se pudo medir mejor. Entonces, dentro de las velocidades y de las posiciones que uno podía medir en la vida cotidiana, las leyes de Newton valían, ¿sí? Ahora, cuando empezamos a refinar y medir un poco mejor las velocidades y todo, nos dimos cuenta,
acá esto empieza a fallar. Entonces hubo que hacer una corrección, hubo que hacer toda una teoría nueva y descubrimos cosas nuevas, por supuesto. Pero en la vida cotidiana seguimos utilizando las leyes de Newton, digamos, cuando decimos voy desde Buenos Aires a Mar del Plata con tal velocidad, ¿cuánto voy a tardar? Y uno ya puede hacer el cálculo y ya sabe. ¿Está bien? Entonces, por supuesto, después uno puede hacer la corrección relativista si va a una velocidad muy grande y todo eso, que en realidad es lo que hacemos con nuestros sistemas de posicionamiento global, con los sistemas de medición más sofisticados, los sistemas de medición de tiempo. Eso ya tienen en cuenta la relatividad, ¿sí? Porque ahí sí las velocidades son suficientemente importantes como para tener que hacer las correcciones relativistas a esto. Entonces la ciencia va avanzando, ¿sí? De acuerdo a cómo va refinando sus mediciones y validando hipótesis. Claro. ¿Sí? Claro. Y vos hablabas recién de esta cuestión de estudiar y de validar las leyes. No se validan todos los días las leyes. No sé, es un trabajo arduo esto para que se valide una ley. Hay que armar un muy buen experimento, hay que armar experimentos de manera muy concienzuda. Por ejemplo, cuando se encontró en el LHC, digamos, este gran colisionador de hadrones, la partícula de Higgs, ¿no? Hubo que hacer un montón de mediciones para que estadísticamente se pudiera decir, bueno, el modelo estándar de la materia que nosotros entendemos funciona, ¿está bien? Ahora bien, yo es como les digo a mis alumnos en la universidad, estamos en un lado del universo donde la materia está compuesta por esto, por este modelo, más o menos parece comportarse por este modelo. Pero, digamos, hay un gran porcentaje, muy gran porcentaje, de materia que se denomina, está la hipótesis de que existe la materia oscura, que no sabemos, que no interactúa electromagnéticamente, sino solo gravitacionalmente, lo cual no es la materia que nosotros conocemos. La materia que nosotros conocemos tiene carga, tiene masa, o sea, tiene interacciones tanto electromagnéticas como gravitatorias, y resulta que aparentemente existiría una gran materia, una energía que denominamos oscura, justamente porque solo interactúa en forma gravitacional, que no sabemos de qué está hecha, básicamente. Entonces hay que trabajar muchísimo más para ver si existe, si podemos dar con una especie de modelo estándar de ese tipo de materia y validar si existe o si tenemos que cambiar las leyes que consideramos que, digamos, la física es una ciencia de escalas, ¿no? Entonces los que van en la escala muy pequeña, en la cuántica, no valen la mesoescala, que es la que vivimos nosotros, y probablemente tampoco sea válida en los kiloparsecs o en escalas muchísimo más grandes. Claro. Entonces, tratar de encontrar esta teoría unificada es como algo que es la zanahoria, ¿no? Uno quiere encontrar eso. Y a lo mejor no tenemos los instrumentos, como dijiste vos. Y a lo mejor tampoco existe, no lo sabemos, o sea, porque por eso no tenemos los instrumentos como para saber si existe o no existe. Es una idea atractiva, ¿no? Tener una, digamos, una teoría del todo. Pero la naturaleza no tiene por qué seguir nuestras ideas atractivas. ¿Sabes cuántas hemos tirado? Que claro, no? A eso iba. En realidad era una primera pregunta para una segunda de un psicólogo. ¿Cuánta frustración que trae esto, no? Bueno, claro, supongo que en otras profesiones... O hay otra cosa, ¿no? O hay otra cosa que te hace seguir. Uno puede mostrar, ¿no? La pila de expedientes que sacó, y nosotros podemos mostrar el tacho de basura con todas las ideas que no funcionaron. Pero un no resultado también es un resultado. Es decir, bueno, por acá no es, ¿no? Y por otra parte, digamos, ¿no? Y por otra parte, si fuera sencillo, tampoco sería tan, o sea... no sé si sería tan divertido, o sea, cualquiera podría hacer este trabajo y realmente no... Hay que tener cierta curiosidad y también mucho, como decía Einstein, es un 1%
de inspiración y un 99% de transpiración. Es trabajo duro. Claro. Y es trabajo que muchas veces sí es frustrante, pero una vez que uno encuentra la pata, las cosas que sí están funcionando, que sí se corresponden a lo que uno cree que está ocurriendo, y lo puede validar y lo puede probar y puede hacer mediciones y puede ir avanzando en el conocimiento, eso es sumamente reconfortante, realmente. Así que, bueno, mi línea de investigación es meteorología del espacio. Nosotros medimos rayos cósmicos, que es como en la meteorología tradicional, no es que medís una sola variable, ¿no? En la meteorología tradicional medís temperatura, presión, precipitación. Bueno, en la meteorología del espacio tenés que monitorear un montón de variables. Una de ellas es el flujo de rayos cósmicos, y eso nos permite a nosotros inferir qué es lo que está ocurriendo en el espacio, ¿no? A través de la medición del flujo de rayos cósmicos, sobre todo en altas latitudes. ¿Por qué en altas latitudes? ¿Por qué Antártida? ¿Por qué estas altas latitudes? Porque justamente el campo magnético de la Tierra preferencialmente hace que la entrada de partículas sea por estas zonas polares. Es como las autopistas por donde van espiralando las partículas, estas cargadas que hablamos. Y entonces, si quiero poner un detector de partículas, básicamente lo voy a poner en la zona donde tengo más chance de medirlas, ¿verdad? Entonces es el lugar ideal para medirlas. Puedo incluso medir eventos muy energéticos solares, es decir, puedo hacer física solar desde Antártida, lo cual es súper loco. O sea, si te lo podés a pensar, y por supuesto validamos después, hacemos el cross-checking, ¿no? El chequeo de qué es lo que está ocurriendo en el espacio, nos fijamos en las mediciones de los satélites, qué pasa con el campo magnético interplanetario, las velocidades del plasma, etcétera. Y entonces podemos estudiar desde los dos ángulos, desde Tierra, ¿sí? Con nuestras mediciones. Quiero aclarar que estos detectores por efecto Cherenkov fueron desarrollados acá, en Argentina, por argentinos. Esto es un spin-off de la colaboración Pierre-Roger, ¿sí? Y es de nuestro laboratorio, es el Laboratorio Argentino de Meteorología del Espacio. El grupo está liderado por el doctor Sergio Dazo, yo codirijo este grupo de investigación. Somos un grupo de investigación, la ciencia se hace en forma colectiva, o sea, una sola persona no puede poner detectores por debajo del círculo polar, por encima del círculo polar, y hacer toda esta infraestructura y todo este trabajo, ¿sí? Se hace en conjunto. Y me parece que eso es lo más gratificante de hacer ciencia. Claro. Que es un trabajo, verdaderamente es un trabajo de equipo. Iba a hacer una pregunta al respecto, pero si querés vamos primero al corte. Dale, vamos primero al corte. Estamos con Adriana Culizano, que es doctora en física de la UBA. Sí. Señora. Lo resalto, de la UBA. Y hay una pregunta gancho. Mito. No, para la gente común, la ciencia no nos involucra, solo le interesa a los científicos. No la contestes ahora. Acá Juan Greco, nuestro operador, nos está haciendo la seña de que sí, que es así. Y vamos al segundo tema, el tema de divididos, y como no podía ser de otra forma, todos. Vamos, Juan, cuando quieras. Ley de pan, tuerce caminos, ciclo destino, donde el derecho muere por vos, donde van estrellas del camino del cielo.
Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Y seguimos en Famosos entre nosotros. Entramos en el tercer bloque. Estamos con Adriana Gulizano, doctora en física de la UBA. Y había quedado una pregunta a gancho. El mito, para la gente común, el mito es que la ciencia no nos involucra a todos, solo les interesa a los científicos. Claro, este es un gran mito, porque imagínense si no funcionaran los teléfonos celulares, por ejemplo. Hubo una época en que la gente vivía sin teléfono celular y no pasaba nada, ¿verdad? Bueno, la tecnología de esos teléfonos celulares es tecnología de milésimas de segundo. O sea, ustedes agarran un segundo, divídenlo en 1000 y toman uno de esos pedacitos, y esa es la rapidez con la que procesan esos teléfonos, ¿no? Son mini computadoras, básicamente, a esta altura. Bueno, nosotros, con estas mediciones de rayos cósmicos, estamos haciendo tecnología de milésimas de millonésimas de segundo. O sea, agarren esa milésima y divídanla en 1.000.000 y agarren ese pedacito. Y fíjense, eso se llama tecnología de nanosegundos. ¿Está bien? Entonces sí involucra a la gente. Por supuesto, si te quedas sin comunicaciones, si te quedas sin satélites, si no podés ver el partido porque estaba transmitiendo en forma satelital y ups, no funciona, eso les va a interesar, ¿verdad? Si es de Boca, sí, digamos. Sí. Claro. Sí. A lo mejor hasta es otro bueno. Partido, no, a lo mejor hasta es bueno. No digan esas cosas. ¿Cómo? No, digo, porque ¿cuántas veces nos ha pasado que hubiéramos deseado que se cortara la... Lo que ocurre en la sociedad es que estamos siendo desafortunadamente analfabetos tecnológicos. O sea, podemos prender el televisor, pero no tenemos ni idea de cómo funciona, lo cual es una aberración. Según mi entender, o sea, tendríamos que poder entender la tecnología que estamos usando para vivir. Si de pronto mañana hay un cataclismo y todo se desmadra, tendríamos que poder reconstruir eso. ¿Está bien? Entonces, eso de que la ciencia no me involucra, realmente es un gran mito. Y la ciencia nos involucra a todos, porque estamos utilizando la tecnología y francamente no podemos ser analfabetos tecnológicos, porque digamos, la ciencia básica hace que pueda existir la ciencia aplicada y la tecnología. Entonces, sin ciencia básica, olvídense de la tecnología, de los celulares y de todo las comodidades que tenemos para vivir un poco mejor, estar mejor conectados y tener una mejor calidad de vida. O sea, la ciencia nos atraviesa a todos. Y sí es cierto que hay que hacer un gran esfuerzo para tratar de comunicarla de una manera que sea atractiva y que la gente diga, ay, pero esto es interesante y esto puede ser útil. Es cierto que, como les decía al principio, la física tiene como lenguaje las matemáticas, que tienen pobre mala prensa las matemáticas, pero convengamos en que la ventaja de las matemáticas es que te da precisión. Sí, pero no es para todos tampoco, es un lenguaje también. Bueno, pero todos no pueden ser artistas. Claro, estos hermosos temas que estamos escuchando tampoco son para todos. El asunto es darles el lugar social que todos los que hacemos diferentes tipos de actividades merecemos. Entiendo el interés al que te referís también, porque nos atraviesa, como decís, estamos todos permanentemente en este mundo donde se comparte todo lo que estás diciendo, pero vos tenés una mirada también muy, muy particular por tu profesión en especial, ¿no? Hablabas del trabajo grupal, te pregunto, pero aún siendo un trabajo grupal, ¿hay división de tareas o en grupos se encara una misma tarea a todos y después se confronta? ¿Cómo es el método? Bueno, la metodología es, además de ser una tarea grupal, es interinstitucional. Entonces hay varias instituciones involucradas en estas tareas, no solo desde el ámbito universitario, sino desde el ámbito de los institutos que hacen investigación en Antártida, el Instituto Antártico de nuestro país. O sea, hay muchas instituciones involucradas y hay que articular muchísimo. Y en general lo que se busca en los equipos de trabajo es que cada uno aporte desde su área de experticia, ¿sí? Entonces, por supuesto, los ingenieros nos van a ayudar en la parte del armado del equipo. Nosotros vamos como físicos a interpretar esos datos y vamos a decir, bueno, necesitamos tal precisión
para poder medir este efecto, y sin eso, o sea, tenemos que llegar a esta precisión para poder decir algo, algo que tenga sentido físico. Por supuesto, tenemos que estudiar muy bien la atmósfera para poder decir cómo es esta cascada de rayos cósmicos que están llegando, porque estas partículas interactúan con la atmósfera de la Tierra y es como un gran colisionador, digamos, que está mandando partículas. El Sol te manda un protón muy energético al tope de la atmósfera y tenés como un colisionador gratis, ¿no? Tenés la atmósfera y eso se generan todas estas cascadas de reacciones nucleares que generan piones, kaones, mesones, todas estas partículas subatómicas muy, muy chiquititas. Subatómica significa más chiquito que el átomo, ¿sí? O sea, muy pequeñitas, que llegan a nivel del suelo, tienen grandes energías, son partículas relativistas, y entonces las podemos medir. Y entonces le sacamos como la huella digital, hacemos estadística, nos fijamos qué tipo de partículas vienen, cómo es el flujo, y sacamos conclusiones de lo que estaba en el espacio, de lo que está ocurriendo. Para cerrar el tema del trabajo grupal, y queda claro en este trabajo grupal que hay un objetivo común, digo, en este trabajo de investigación, por supuesto, por la inevitable, no sé si competencia, pero algún ego en donde esta tarea te puede poner en un lugar muy especial, por eso, ¿no? El grupo de trabajo siempre, todas las publicaciones figuramos todos, o sea, porque cada uno aportó su experticia, ya te digo, para que las cosas funcionen, y siempre se da el crédito a todos los que participaron. Por ejemplo, en las campañas, esta campaña anterior, el ingeniero Lucas Rubinstein, el ingeniero Matías Pereira, el técnico superior en robótica Omar Arezo, nuestra estudiante doctoral Noelia Torres, o sea, Noelia Santos, perdón, han estado en Antártida y y yo también, y el doctor Sergio Dazo. Y hemos participado en las campañas, hemos hecho la investigación, y todos son nombrados y todos son, por supuesto, tenidos en cuenta cuando es la hora de publicaciones y de reconocimiento, ¿verdad? Qué emoción, ¿no? Ese momento. Sí. Me quedé pensando dos cosas. Una, pasa que de pronto están investigando algo y llevan una línea y de pronto alguno de los equipos encuentra algo inesperado. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Cambia la investigación? No sé, ¿se te abre un mundo? Bueno, en general, en ciencia lo que ocurre es uno va siguiendo distintas ramas, distintas líneas, y va persiguiendo donde cree que hay resultados o que puede obtener algo. Y entonces sí, por supuesto, es muy reconfortante donde uno encuentra algo que no esperaba, es por ahí, ¿no? Porque eso está diciendo que el conocimiento que tenías no era el suficiente. Entonces tenés que tener en cuenta algo más que no estabas teniendo en cuenta, y entonces vas por esa línea. En general se siguen varias líneas de investigación, y se van explorando la mayoría de ellas, digamos. Bien. Y otra cosa que me quedé pensando de algo que hablaste antes. Escuché en algún momento, hace unos años, que decía que el siglo pasado fue el primer siglo donde el ser humano común no podía armar las cosas que usaba. Que hasta el siglo pasado uno, un bote, podía armar un bote y podía navegar. Una carreta, podía construir una carreta. Hoy, ¿cómo hace para armar de eso? Hay una catástrofe, no sé qué, y haces una radio. Bueno, es que justamente una radio no es tan complicado de hacer, sí. Sí, si tenés los elementos. Si tenés los elementos, claro, ese es el asunto. Y quién te escuche, porque la radio la puedes hacer. Te explico, claro, yo solía ser radioaficionada, entonces justamente hacemos unas antenas, unos dipolitos, pero claro, lo que ocurre es que con la miniaturización, digamos, mi papá, él construía televisores, eran valvulares. Claro. Entonces la física uno las veía, los elementos uno veía la física involucrada, ¿está bien? Sí. Ahora con la miniaturización y los semiconductores y toda la tecnología de los microprocesadores, la física no la ves en realidad, ¿está bien? Entonces tenés que construir
cosas de tamaño muy pequeño. Eso hizo también que los costos se abaratasen muchísimo, ¿sí? Y entonces que por ejemplo, un televisor fuera asequible para la mayoría de los hogares, que antes era, el que tenía el televisor o el que tenía tal o cual electrodoméstico, ¿no? Entonces, un poco la industrialización y la producción en masa y la miniaturización, sobre todo, permitió un alcance para todos, ¿sí? De esas tecnologías, pero también, si uno no está especializado, no tiene el acceso a esa construcción de los componentes, entonces también te aleja un poco de los principios físicos para poder construirlo uno desde cero. Y en verdad, desde cero ya no podemos construir casi nada. Necesitamos armar la infraestructura, ¿sí? Por eso la infraestructura es importante para poder hacer ciencia. No es simplemente investigar, sino también tener los elementos físicos para hacerlo, ¿no? Tener los aparatos de medición o poder construirlos, ¿sí? Nosotros muchas veces tenemos que importar elementos de otros lados para poder armar nuestro aparato de medición porque no lo podés comprar. Claro. O sea, un detector de rayos cósmicos por efecto Cherenkov no lo comprás. Agarrás los elementos y lo armás vos y lo vas desarrollando vos. O sea, yo soy representante para Argentina de la colaboración LAGO, que es la Latin American Giant Observatory, que es el observatorio gigante latinoamericano, donde cada uno de los nodos, desde México hasta la Antártida, los nodos más australes son los nodos argentinos, tenemos mediciones a distintas latitudes, ¿sí? Y en la colaboración nos vamos pasando el know-how, el conocimiento de cómo fabricar, cuáles son las mejoras que vamos haciendo de los detectores y vamos construyendo este conocimiento en forma colectiva. Por eso digo, no es que un solo investigador o un solo grupo de investigación, sino que entre todos vamos generando soluciones a determinados problemas tecnológicos y los vamos haciendo funcionar. Claro. Bien. ¿Sí? Muy bien. Tenemos que ir a un corte. ¿Sí, no? Yo seguiría, pero bueno, tenemos que ir a un corte. En algún momento también hemos hablado de rayos, y rayos implica energía. Y hay rayos en todas partes, y el mito es: nos atraviesan los rayos cósmicos, es peligroso, ¿qué nos va a pasar? Ahora que hay cada vez más tecnología, ¿estamos peor? No la contestes ahora. Estamos con Adriana Gulizano, doctora en física, y vamos entonces al último tema de Regina Spektor, como no podía ser de otra forma, The Calculation. Vamos, Juan, cuando quieras. You went into the kitchen cupboard, got yourself another hour, and you gave half of it to me. We sat there looking at the faces of the strangers in the pages till we knew mathematically they were in our minds until forever. But we didn't mind, we didn't know better. So we made our own computer out of macaroni pieces, and it did our thinking while we lived our lives. It counted up our feelings and divided them up even, and it called our calculation perfect love. Didn't even know that love was bigger. Didn't even know that love was so, hey, hey. Decision, and we each made an incision past our muscles and our bones. Our hearts were little stones. Pulled them out, they weren't beating, and we weren't even bleeding. As we lay them on a granite countertop, we beat them up against each other. We beat them up against each other. We struck them hard against each other.
Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Y seguimos en Famosos entre nosotros, estamos con la doctora Adriana Gulisano, doctora en Ciencias Físicas de la UBA. Muy bien. Y había quedado una pregunta gancho, con todo este tema de las cada vez hay más comunicaciones y cada vez estudiamos más, y los rayos, ¿nos atraviesan los rayos o es un mito? ¿Y es peligroso que nos atraviesen los rayos o es un mito? Bueno, mira, tenemos dos tipos de radiación. La radiación electromagnética, que es luz, tanto en el visible como, fuera del visible, como por ejemplo rayos gamma, rayos X, ¿no? Cuando tomamos una radiografía, sí. Eso es radiación electromagnética, o sea, luz en distintas longitudes de onda que uno puede ver o no. ¿Sí? La del visible es la que podemos ver. Y la otra la inferimos, digamos, con otros aparatos. Y después está la radiación de partículas. ¿Está bien? Entonces, estas partículas subatómicas, en estos momentos, mientras hablamos, nos está atravesando. ¿Sí? Lo siento. Lo siento mucho. Lo estoy sintiendo. Pero por supuesto, no afecta, por lo menos a la salud humana, esta radiación. A esta altura. Estamos a nivel del mar, así que no tenemos problemas. Ahora, la radiación de partículas, durante un evento de meteorología del espacio, durante un evento donde se abre este escudo magnético e inyectan más partículas de las habituales, digamos, con mucha energía, ustedes imagínense que un avión anda a unos 10.000 metros sobre el nivel del mar, que justamente es el pico, digamos, de la formación de esta cascada de reacciones nucleares. Ajá. Entonces ahí hay 2 veces en órdenes de magnitud de cantidad de partículas, de radiación de partículas que una tripulación estaría sufriendo, un avión estaría sufriendo. En los países europeos, los pilotos de avión tienen dosímetros, llevan dosímetros y son considerados personal sujeto a radiaciones como si trabajaran en centrales nucleares. O bien? Sacaran radiografías. Claro, tenés una radiación de partículas que es como el equivalente de unas cuantas. Claro, sí, pero me refiero a eso mismo. Los que sacan radiografías también tienen un dosímetro y... Exactamente. Entonces, acá no está legislado. Pero también, por eso, cuando la gente dice, no, porque a mí la tecnología, la ciencia... No es para mí, no, digamos, sí es, sí, porque tiene muchas aplicaciones y muchas después, las cosas que vamos aprendiendo después tienen un derrame, digamos, tecnológico o un derrame en cuanto a cómo nos tenemos que cuidar y qué es lo que tenemos que hacer para no estar expuestos, ¿verdad? Claro. Entonces, es necesario hacer ciencia, no es, digamos... Uno dice, bueno, un país como el nuestro se puede dar el lujo de hacer ciencia. Justamente, un país como el nuestro tiene que tener ciencia, ¿sí? Para poder avanzar. Si no, nunca vamos a poder despegar y ser lo que potencialmente Argentina puede ser. Mira qué cierre. Hermoso. Hermoso. Un moñito. Adriana, ¿qué decirte? Bueno, gracias nuevamente. Y como siempre agradecemos y despedimos a nuestros invitados, a no ser que quieras comentar algo más sobre el final, algo en particular. Yo quería agradecerles esta oportunidad, en verdad, sí, es muy importante para que toda la gente sepa lo que hacemos. Muchas gracias, Adriana. Bueno, le damos entonces ese gracias inmenso a Adriana Gulisano, doctora en física, especialista en meteorología del espacio, ha pasado por Famosos entre nosotros. Muchas gracias, Adriana. Muchísimas gracias. Le agradecemos también a nuestro operador, Juan Greco, a Fabián Barreiro, nuestro hombre en YouTube, a Florencia Torres Barte y su galería de arte, a Cristian Carbone y librodearte.com.ar y a Alejandro Samaritano y el Cine Club Núcleo. Y tenemos un par de... avisos. Claro, bueno, la obra La Prueba o La Divina Causalidad Manipulativa. Vayan a verla, que es buenísima. Ahí está, Nano da fe, porque ha ido el domingo pasado. Este próximo domingo, no sé cuál es el domingo que no van a tener funciones, pero bueno, los domingos lo van a averiguar tranquilamente a un teléfono que yo les voy a dejar ahora, que es el 11
5876-2837 para que ustedes puedan preguntar qué domingo con exactitud están dando las funciones. Sé que van a ser varios domingos de marzo. Bueno, y simplemente te digo, a modo de pequeña síntesis, valga la redundancia, 2 mujeres asisten a la prueba de sus vestidos de novia en el atelier de la modista estrella del momento. La asistente costurera organiza los arreglos. Una charla casual deviene en confesión, la infidelidad del futuro marido. La novia engañada es arrastrada hacia la elaboración de un plan descabellado para extorsionar al infiel. Todo comienza repentinamente a volverse extraño, la divina causalidad manipulativa. ¿Quién es realmente la víctima en esta trama? La prueba expone los límites difusos de nuestras propias concepciones acerca de lo correcto y lo juzgable, utilizando el humor y parodiando el universo de los matrimonios y algo más. Bien, y también queremos recomendar Verona, una obra que hace la prensa nuestro amigo Kevin Melgar de 0KM, que es una obra con texto de la reconocida Claudia Piñeiro, la escritora, con dirección de Cristina Oces y un elenco conformado por Teresa Japas, Laura López, Mariana O'Neill y Nico Ancarola. En su segunda temporada está los días domingos a las 20:30 en el complejo Ítaca en Humahuaca 4027. Y bueno, nos escuchamos el próximo sábado en Famosos Entre Nosotros a las 5 de la tarde por Radio Trend Topic. Que tengan una muy buena semana, que lo pasen lindo. Chau. Chau. If I only could deceive you, forgetting the game. Every time I try to leave you, you laugh just the same. 'Cause my wheels never touch the road, and the jumble of lies retold just returns to my back.